Buenos días, estudiantes presentes en nuestra clase sincrónica de la materia penal internacional. En la mañana de hoy los acompaño Mayra Maldonado, profesora que los ha acompañado durante todo este trimestre. Bienvenidos a los estudiantes que se encuentran conectados, a David, a Fernando, a Giovanni, a Héctor y María. Bienvenidos en la mañana de hoy. Vamos a continuar con el tema 4 que tiene que ver con parte de la planificación que está programada para esta materia. Al final voy a hablar acerca de las actividades que ustedes me han enviado y que ya he podido revisar y que he podido verificar acerca de las actividades que fueron planificadas para dicha materia. En la mañana de hoy vamos a hablar de lo que es el derecho penal internacional, entendida como aquella rama del derecho que consiste o que se encarga de determinar las conductas atentatorias contra el interés social y que son de trascendencia universal y que tiene unos tribunales competentes especializados para esta área. También vamos a hablar de lo que es la naturaleza de los delitos internacionales, cuál es su naturaleza. Se entiende por violaciones gravísimas al derecho internacional, imperativos que son prescriptibles, imprescriptibles y no admiten amnistía ni indulto y pueden ser juzgados por cualquier estado sin importar de qué nacionalidad o de dónde se cometieron. Entonces es importantísimo tener claro qué es el derecho internacional, cuáles son los delitos o la naturaleza de los delitos internacionales y entender por qué tenemos un tribunales de derecho penal internacional. Revisando las actividades que ustedes me enviaron, puedo verificar que les voy a dar algo al final, lo voy a dejar para el final porque eso es algo relacionado con las actividades que realizamos, entonces vamos a hablar acerca de eso. Entonces vamos a continuar con la actividad. Son tribunales de derecho penal internacional. Son tribunales internacionales creados por un órgano internacional de acuerdo a procedimientos como la Corte Penal Internacional que se encargan de ¿qué? De juzgar individuos. La Corte Penal Internacional no juzga estados, juzga individuos. Tiene competencia para determinar la responsabilidad penal de las personas sometidas a su jurisdicción, o sea, los estados partes que forman parte de lo que es y que firmaron, ¿sí? Y son tribunales totalmente independientes, no dependen de los tribunales de estados o de países. Para los que revisaron la página de la Corte Penal Internacional, que algunos me preguntaron que cómo ingresaban, que la página aparece totalmente en inglés, pero ya da la opción de pasarlo en español. Es una página que tiene mucha información, es importante que la revisen y puedan familiarizarse con lo que es la página de la Corte Penal Internacional. Para los que revisaron esta página y para los que revisaron los casos y los países, algunos llegaron a la conclusión o podemos llegar a la conclusión que la mayoría o los países que han sido, las personas de los países que han sido, las personas que han sido juzgadas han sido personas de países de la parte de África, como Uganda, la República Democrática del Congo, Darfur, Sudán, Kenia, Libia, Costa de Marfil, Georgia, Afganistán y Palestina. Y últimamente tenemos una última sentencia que es del 4 de febrero de este año, donde se condenó a Dominic Ongwen del país de Uganda. ¿Sí? Se condenó por ser culpable de una gran cantidad de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Esta es como la última publicación que tiene la página de la Corte Penal Internacional con relación a personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Entonces, en conclusión, la mayoría de los países que han sido, de las personas que han sido juzgadas han sido personas de países de la parte de África, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de nuestros países de Sudamérica tienen intervenciones, tienen informes preliminares, pero no tenemos personas que hayan sido juzgadas por este tipo de delitos. Vamos a continuar, ahí tengo algo así como un tipo de diferencia que quiero que ustedes establezcan internamente entre lo que es el delito y el crimen de derecho internacional. ¿Qué enfoca el delito? Si es de menor magnitud, de mayor magnitud, o lo que es un crimen de derecho internacional. Son aquellos que amenazan valores
internacionales que son sumamente fundamentales. Entonces, eso se los dejo ahí para ustedes. Y vamos a empezar con otros tipos, porque en la planificación que teníamos para la materia, quedamos que esta actividad íbamos a hablar de delitos y crímenes internacionales, otros delitos y crímenes internacionales que se cometen y que son juzgados. Les decía en la última parte que íbamos a hablar de la parte de migración, la desaparición forzada de personas, el terrorismo, la utilización de niños soldados, que son delitos que se cometen continuamente en muchos de nuestros países, en muchos de los países. Para hablar de lo que es delitos internacionales, tenemos que entender que todo Estado es responsable de su población y de la seguridad de ella, y de aplicar en el marco del derecho, por medio de sus órganos designados, todas las normas jurídicas que sancionan los delitos. Los delitos internacionales son en efecto delitos de derecho común, actos que constituyen una infracción grave contra intereses generales protegidos por el derecho. Delitos de jurisdicción interna que están regulados por las legislaciones de cada estado, pero que por razones de su naturaleza especial o por las circunstancias del lugar en el que se cometieron, pasan a ser parte del derecho internacional. ¿Por medio de qué? De los tratados internacionales firmados entre los estados. Entonces, tenemos el Estatuto de Roma, que es nuestra principal norma que tiene que ver por la que se rige la Corte Penal Internacional. Dice que es el primer tratado que de manera explícita adjudica la comisión de crímenes o delitos a individuos y permite identificar el crimen como una violación grave del derecho internacional, que por su magnitud, o sea, por su grandeza, por lo que compete, admite la aplicación del principio de subsidiariedad y así justifica la intervención de un tribunal internacional que juzga a los individuos. Yo ya les expliqué a ustedes que precisamente la Corte entra a conocer cuando los estados no han establecido o no han juzgado como debe ser cada uno de esos delitos. Por eso nosotros vemos que la Corte hace informes preliminares, viene a los estados, viene a los países para verificar cómo se han dado los procesos. Tenemos un proceso muy cercano, que es el proceso de paz o de la Jurisdicción Especial por la Paz en Colombia, que ha estado juzgando personas que están involucrados en delitos. Entonces, ¿a qué viene la Corte Internacional Penal? La Corte Penal Internacional, perdón, a investigar, a verificar que realmente los estados estén juzgando como deben ser a las personas que están involucradas o que han cometido delitos de magnitud internacional. Dice que sanciona al individuo que comete el ilícito, enmarcado en los principios de derecho internacional, superando la única posibilidad hasta entonces que se puede conseguir. Entonces ya vemos cuándo es que entra la Corte precisamente a hacer su análisis o a hacer su investigación para verificar si realmente fueron juzgados por los delitos que debían ser juzgados con las penas adecuadas de acuerdo a la magnitud del delito. Algo que quiero que sepan, el derecho internacional no suple las legislaciones internas de cada país, pero sí posee cierta amplitud cuando ciertas actividades que afectan a la comunidad internacional no pueden ser sancionadas por el derecho interno. Entonces ahí sabemos que es cuando entra la Corte, precisamente cuando no han sido sancionados por el derecho interno. Hay un país, por lo menos en México, existen diferentes, un ejemplo, cuerpos normativos que guardan relación con tratados y pactos internacionales que tienen que ver con problemas de tráfico de drogas, fenómeno que se ha acelerado últimamente como consecuencia de la globalización. Recordemos que la globalización o la parte del Internet ha creado o ha magnificado o ha aumentado el delito, pero también ha creado otras formas de cometer delitos. Porque sucede que el delito inicia en un estado, pero a veces se consuma en otro estado o en otro país. Entonces, por eso es que es importante la cooperación entre estados. Por ejemplo, el tema del narcotráfico es un tema que no solamente involucra a un país, que involucra a varios países, porque muchos países sirven de puentes para que esto se consume. Entonces, ahí es donde las normas de cada país trabajan de manera interna, pero también de manera externa para poder seguir los pactos y tratados internacionales para que haya una única norma que los acople a todos, cada uno con su espíritu diferente para cada estado, por cierto. Dice, por lo menos cuando tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño.
Cuando un Estado firma la Convención del Derecho de los Niños, está obligado a cumplir también los tratados internacionales que tienen que ver con esta convención y a legislar con ese espíritu. Entonces ya sabemos precisamente cómo es que vamos organizando la información. El derecho internacional ha logrado integrar varios delitos ya previstos en ordenamientos internos de cada país. Por ejemplo, el delito de la privación ilegítima o la privación de la libertad. Es un delito de envergadura que es juzgado en cada estado como secuestro, ¿verdad? Y otros que se encuentran en legislaciones internas de cada estado. En este delito se violan los derechos humanos, es un delito de gran gravedad que ha traído el interés de la comunidad internacional para regularla de una forma adecuada con la finalidad de prevenir y sancionar al Estado que lo comete. Pero no solamente eso, al Estado como sujeto activo. ¿Por qué? Porque a veces el Estado no solo priva de libertad al sujeto que es víctima de la desaparición forzada, sino incluso en varios casos le priva de la vida. Y lo hace de manera clandestina sin dejar rastro. A veces ni siquiera se sabe dónde es el paradero del sujeto. Entonces, en todos estos instrumentos internacionales que abordan el tema de la desaparición forzada, se habla de la participación de los estados como un elemento característico de la violación. Entonces ya estamos claros por qué no solamente las normativas deben ser de un estado, sino porque a nivel internacional deben existir unas normas que juzguen, porque cuando el derecho interno de un estado viola o no juzga como debe ser la comisión de algún delito, es cuando entra la Corte Penal Internacional. Las decisiones que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido de suma importancia. ¿Para qué? Para ir conformando teóricamente y legalmente las características exclusivas del delito. Entonces, allí vemos cómo se va acoplando, ¿sí?, la normativa de cada ley y cómo trabajamos con las leyes internacionales. Para continuar, el tema de lo que es la desaparición forzada, pues ustedes ya como lo conocen, que es la detención ilegal o arbitraria de una o más personas sin una orden judicial, que son víctimas de violencia psicológica, de violencia física, entre otros, lo más importante o lo más fuerte, que es la privación de la libertad de la persona, que es un derecho inalienable. Entonces, por eso es importantísimo que manejamos todos estos conceptos de desaparición forzada, entre otros, porque cuando evaluamos la sentencia o cuando evaluamos, cuando se pronuncia la Corte, precisamente nos damos cuenta que estos son uno de los delitos que más se cometen y que pasan de manera desapercibida y que la mayoría de los estados lo dejan pasar de manera desapercibida. Tenemos los instrumentos internacionales. Para la desaparición forzada de personas, tenemos la Convención Internacional para la Protección de todas las personas y las desapariciones forzadas por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dice que representa uno de los más importantes avances dentro del área del derecho internacional en cuanto a los derechos humanos. Recordemos que el derecho internacional o todos los enfoques del derecho van precisamente a preservar ¿qué? Los derechos humanos, ¿sí? Que como parte o después de la Segunda Guerra Mundial, que ocurrieron tantas atrocidades, entonces todos los instrumentos internacionales buscan que la protección de los derechos humanos. Entonces es importante que siempre tengamos a la mano lo que es la compilación de declaraciones, pactos, tratados y convenios de legislación internacional. Allí encontramos una serie de documentos e instrumentos internacionales como la Carta Democrática de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del Hombre, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, una cantidad de normativas que nos permiten estar al día y poder estar informados en cuanto al tema que tiene que ver con la parte de derecho internacional y la protección de los derechos de los ciudadanos. Tenemos otro delito que se comete, que es parte también de lo que son los otros delitos que podemos entender o lo que son otros delitos que se cometen en la parte internacional, que no solamente se cometen de manera nacional, sino también de manera internacional, que es el tema del terrorismo. El terrorismo se dice que es el uso real o la amenaza de recurrir a la violencia con fines políticos, que se dirige no solo contra víctimas individuales, sino contra grupos más amplios o más un grupo de personas grandes, y cuyo alcance trasciende con frecuencia los límites nacionales, o sea, va más allá del Estado, va a la parte internacional. El derecho internacional humanitario prohíbe el terrorismo
tanto en situaciones de conflicto como no. Ustedes dirán, ajá, el derecho internacional humanitario que entra precisamente cuando se da un conflicto bélico, un conflicto de guerra, prohíbe aún así el tema del terrorismo. Tenemos allí el convenio de Ginebra por aquí lo tengo, de 1949, que nos remite lo que tiene que ver con la parte de terrorismo. La Convención para Prevenir, en la legislación tenemos la Convención para Prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional. Entonces, cada delito tiene su instrumento jurídico internacional que nos permite fortalecer. Entre el artículo 1, que lo tengo por aquí, dice que los estados contratantes se obligan a cooperar entre sí, tomando todas las medidas que consideren eficaces de acuerdo con sus respectivas legislaciones y especialmente lo que se establece en esta convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo y en especial el secuestro, el homicidio y otros atentados contra la vida y la integridad de las personas a quienes el Estado tiene el deber de extender protección especial conforme al derecho internacional, así como la extorsión conexa con otros delitos. Nosotros en la parte del continente americano contamos con la Convención Interamericana contra el Terrorismo, la cual incluye Convención Interamericana contra el Terrorismo. Entonces ya tenemos la convención, que es la macro, y en el continente americano tenemos la micro, que es la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Ella incluye todas aquellas medidas de cooperación entre los países, entre ellas establecer los controles fronterizos, unificar documentos de viaje, evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entonces nos damos cuenta cómo esos instrumentos internacionales macros y micros nos permiten fortalecer incluso el derecho interno de cada estado, de cada país. Tenemos también el delito de tortura. ¿Qué se considera tortura? ¿Qué es tortura? Podemos entender que la tortura es el castigo físico o psíquico que suponga sufrimiento y suprima o disminuye las facultades del torturado o de cualquiera persona de manera que afecte su integridad primero que todo y la parte moral en el proceso de unificación de objetivos. Entonces, la erradicación de la tortura se asume como un propósito básico de la comunidad internacional. Tenemos que nuestras legislaciones internas, ya tenemos en algunos países lo que es la prohibición de la tortura y todos aquellos actos por los cuales se infrinja dolor o se le haga daño intencionalmente a una persona, que le cause dolores, sufrimientos, no solamente a nivel físico, sino también a nivel psíquico o a nivel mental, con el fin de obtener de esa persona una información que necesiten o una confesión. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con lo que es los temas de tortura, que también se producen en muchos estados y que también tienen su legislación internacional que lo juzga, no solamente a nivel de estado, sino también a nivel internacional. Tenemos la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. La tengo por aquí. Ella confiere a los estados la obligación de acoger medidas legislativas necesarias, administrativas, judiciales o de otra índole que sean necesarias ¿para qué? Para prevenir e impedir la comisión de los delitos de tortura. Entonces ya tenemos que también la tortura tiene una convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanos que está establecido dentro del ámbito internacional y del cual también las legislaciones internas de cada estado se enriquecen o se establecen para poderle dar continuidad a lo que es esta legislación macro. Tenemos por aquí lo que es la parte del instrumento internacional, allí lo tienen, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanas o degradantes. Entonces ya sabemos que no solamente es conocer el concepto de lo que es tortura, sino lo que trae consigo y que existe un instrumento internacional que fortalece y que nos ayuda en la prevención de este tipo de delitos. Porque todo precisamente va a la prevención, ¿sí? La idea es prevenir, es actuar antes que el delito se consuma y establecer un límite para los estados en cuanto a todos estos delitos de torturas, de tratos crueles, todo lo que tiene que ver con el terrorismo, todo lo que tiene que ver con otros delitos que se consuman dentro de los estados. Tenemos un delito que
podríamos decir, o establece en las reuniones internacionales, que entre más se castiga, como que más grande se hace, como que más crece. Entonces, algunas legislaciones internas de algunos estados han optado por tratar de quitarle el nivel de importancia a lo que se ha dado, lo que es el tema del narcotráfico. No solamente por la cantidad de personas que se involucran en la comisión del delito, sino por la magnitud del delito y lo que trae consigo. Un negocio que ha generado grandes cantidades de dinero a nivel mundial y que es normado y es regulado por todas las legislaciones internas de cada estado y a nivel internacional. Hay muchas legislaciones internacionales que trabajan en pro de contrarrestar el tema del narcotráfico. Dice que aproximadamente en la época de los 80, que fue como el auge, la ONU inicia una ardua labor de unificación de legislaciones internacionales en materia de drogas. ¿Por qué? Porque todos los estados es un delito que no se consuma solamente en un estado, sino que pasa de estado a estado, de país en país y sirven como puentes para poder hacer el traslado de lo que es la droga. Entonces, por eso es importante conocer las legislaciones internas de cada estado y los instrumentos internacionales que acogen cada uno de los delitos y que trabajan plenamente para poder contrarrestar cada uno de estos delitos. ¿De qué se trata? De establecer precisamente sanciones fuertes para los países productores y los productores que producen el tránsito. Ayer precisamente veía un programa donde mostraba cómo las personas, cómo era una empresa, cómo es una industria, la producción precisamente de este tipo de ilícito, de este tipo de drogas, cómo funciona esta empresa, que es algo muy macro, es algo muy grande, y que la mayoría de las legislaciones internacionales trabajan en pro de contrarrestar, pero cada día el auge o el delito como que crece más. Entonces, cuando se han establecido que la penalización ha traído consigo que el auge crezca. Entonces, pues ahí les dejo esto para su... tengo otro tema que de verdad es un tema que me gusta bastante, porque me gusta bastante lo que tiene que ver con la parte de los niños. Y yo sé que es un tema que a todos nos afecta. Es un tema que a veces pasa desapercibido, la utilización de los niños soldados. La niñez y la adolescencia afectada por el conflicto armado. Entonces podríamos decir, en la mayoría de los estudiantes que revisé las actividades, los que realizaron la actividad como debía ser, ellos buscaron o cuando leyeron se dieron cuenta que en la mayoría de los conflictos siempre los niños están de por medio. Entonces es fundamental precisamente si nos ponemos a observar lo que tiene que ver, lo que tienen en la lámina. En El Salvador en el año 1985 existió un conflicto bélico, un conflicto armado. Se decía que incluso las organizaciones internacionales les costaba ingresar hasta para colocarle vacunas a los niños. Entonces hay que revisar la historia para poder conocer. En el 99 el secretario de Naciones Unidas visitó Colombia para evaluar las repercusiones de la guerra. La coalición, que fue un grupo de organizaciones internacionales que se crearon o que se vincularon precisamente para tratar de contrarrestar lo que es el delito de los niños, utilización de los niños soldados durante la guerra. La mayoría de los delitos contemplados en el Estatuto de Roma pueden afectar a niños, ya sea directa o indirectamente, con la utilización de niños soldados como esclavos sexuales y la privación de la vida y de la educación. Porque cuando este niño se va a ser niño soldado, se priva de la vida y del desarrollo personal de cada uno de ellos, así como de la educación que debería estar recibiendo. Aproximadamente se dice que desde el año 1990 una gran cantidad de niños y de niñas adolescentes han muerto en el mundo a causa de las guerras. Han resultado heridos, y no solamente heridos, sino también discapacitados por lesiones de guerra o por minas, en las cuales los niños pasan desapercibidos y pueden perder alguno de sus miembros. Otros huérfanos, otros sin hogar y muchos traumas a nivel psicológico que no se borran, porque la guerra no borra, o cuando termina la guerra no se borran los daños psicológicos que se han causado en cada uno de los niños que están presentes en los conflictos. Los niños, ¿por qué son reclutados? ¿Por qué se reclutan los niños? Los niños representan un potencial muy grande, un potencial humano disponible, capaz de realizar diversas tareas sin quejarse, sin medir los riesgos. Por eso podemos ver que existían niños que eran preparados precisamente para desactivar minas o para activar minas, porque el niño no tiene miedo. Entonces él actúa de manera tranquila cuando una persona le ordena. Entonces, aunado a otras cosas atroces, increíbles que se han cometido, como
abusos psicológicos, abusos físicos, las violaciones que se repercutieron en embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, VIH, lesiones físicas, entre otros. Entonces, en el caso de la República Democrática del Congo, que algunos realizaron actividad sobre este país o sobre uno de los delitos cometidos en este país, dice que se alistaron y se reclutaron una gran cantidad de niños menores de 15 años para ser utilizados como niños soldados, cosa que no es aceptable, que es aberrante y que estos perpetradores deberían rendir cuentas. También en Uganda se cometieron delitos sexuales de género, delitos contra niños, contra adolescentes, un delito que tal vez casi no escuchábamos, como es el tema del matrimonio forzado, que sí existe, y el embarazo forzado. Entonces podemos ver que esta magnitud de estos daños causan un daño irreparable en nuestros niños. Los niños son utilizados en la guerra precisamente por su condición indefensa y son víctimas de cualquier tipo de vejaciones en el marco también del mes de la mujer o de la celebración del mes de la mujer. Nunca debemos olvidar que siempre los niños y las mujeres y los ancianos son más vulnerables, que debemos cuidarlos y protegerlos porque son vulnerables. Entonces, en la mayoría de los conflictos, casi siempre las mujeres y los niños o los ancianos son los que son más vulnerados, porque es como la población más débil en este caso. Aunque hoy en día las mujeres se han superado mucho, todavía existen países con muchos tipos de provisiones para las mujeres. Es importante saber también, que tenemos niños armados, que cada día crece la empresa de las armas, tenemos armas menos pesadas que los niños pueden utilizar. Aquí a nuestro lado, sin ver mucho más allá del continente, tenemos a nuestro hermano país Colombia, que ha sido víctima del conflicto armado, donde se ha suscitado una guerra que ha durado muchos años, donde los niños y adolescentes son precisamente los que más han sufrido. Aquí a mi lado tengo un compendio de documentos de UNICEF, impactos de los niños en el conflicto armado y de los adolescentes, y podemos ver las razones por las cuales se involucran a los niños, los efectos de la participación directa de los niños, los efectos psicológicos, la participación de las niñas en los grupos armados, las minas antipersonas que son muy utilizadas en Colombia, precisamente las minas, que la mayoría de los niños y niñas son los más expuestos a los riesgos que presentan estos campos de concentración. Entonces, analizando todo esto, Colombia tiene una cantidad de años dentro de este conflicto, a pesar de que ha sido revisado, a pesar de que ha sido visitado, no podemos borrar todo lo que ha ocurrido allí. ¿Sí? Existen muchos movimientos a nivel de Colombia, movimientos de Niños por la Paz Colombia, la coalición para detener el uso de niñas y niños como soldados que se dio en el año 98, allí participó Amnistía Internacional, el Servicio Jesuita, UNICEF, ACNUR, UNESCO, la mayoría de organizaciones internacionales que permitieron trabajar en pro, evaluar la situación que se presentaba en Colombia y cómo poder solucionar esta situación, que fue producto precisamente del conflicto interno que ellos estaban viviendo. Entre las resoluciones que encontramos por allí del Consejo de Seguridad de la ONU tenemos lo que tiene que ver con el reclutamiento y uso de niños, que urge intensificar el esfuerzo para garantizar la eliminación del reclutamiento de niños para grupos armados. Incluir a los niños en programas de desarme y desmovilización y reinserción. Recordemos que Colombia también tuvo un programa precisamente para la reinserción y se habla de que todo lo que ha dejado la guerra, donde se han desplazado las personas desplazadas y refugiadas, que tenemos allí un tema que es importante conocer, que es lo que tiene que ver con la parte del refugio, porque no solamente lo vivimos a nivel de Sudamérica, lo vivimos a nivel de muchos países. Se dice que a nivel de América Latina, Guatemala, más o menos 1 millón de personas tuvieron que desplazarse de sus países, y en otros países como Salvador, Nicaragua enfrentaron migraciones de sus ciudadanos de manera muy violenta durante los primeros años de los conflictos, que se produjo una migración masiva. Y Colombia, por supuesto, ha tenido una migración increíble, evaluando lo que es las organizaciones internacionales y todos aquellos informes que dictan. Tenemos que Venezuela aproximadamente recibió una gran cantidad, no ahorita, producto del conflicto colombiano, una cantidad de desplazados que se asentaron en las zonas de frontera, donde principalmente huían buscando pues una mejor vida.
huían del conflicto interno, huían por temor, por miedo. Entonces es importante que conozcamos lo que tiene que ver con el tema del refugio, con el tema de la migración forzada, de por qué huyen las personas, porque hay que notar la diferencia entre lo que es la persona que huye por una mejor situación económica o el migrante económico y el migrante que huye porque teme por su vida. Entonces es importante que conozcamos la diferencia en esto. Ahí tienen una imagen clara que les dejo de lo que es la utilización de los niños soldados y lo que ha dejado el conflicto en los niños. Y tenemos algo aquí muy cerquita, que es el conflicto colombiano, y donde ustedes pueden buscar mucha información relevante sobre este tema. La legislación sobre el refugio data desde aproximadamente desde 1919. Es una legislación que tiene que ver con la parte de lo que es los antecedentes de refugiados, luego de la Primera Guerra Mundial, con algunos tratados de paz que buscaron que todas esas personas europeos que salieron de sus países pudiesen retornar a los mismos, rusos, griegos, alemanes, entre otros. Tenemos también lo que tiene que ver con la legislación en refugio y todo lo que tiene que ver con las personas refugiadas. Entonces es importante que ustedes conozcan o identifiquen cuando la persona es un migrante económico y cuando la persona huye porque teme por su vida o precisamente porque teme. Quiero que nos queda poco tiempo. Quiero escuchar a mis estudiantes. Les doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. ¿Cómo está, profesora? Bien, un placer haberlos acompañado. Espero que esta retroalimentación, porque precisamente nosotros venimos a aprender, somos profesionales y estamos en pro de ese aprendizaje. Les doy la bienvenida. Quiero que sepan que ya revisé la mayoría de las actividades que ustedes me enviaron y pues yo quiero hacer una aclaratoria antes de que termine el tiempo y también quiero escucharlos. Quiero que por favor establezcan las diferencias en lo que es la Corte Internacional de Justicia, que es la que revisa o la que soluciona las controversias jurídicas entre estados. La diferencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la CIDH, que tiene que ver con la parte de derechos humanos, y la diferencia con la Corte Penal Internacional. Ojo con ellos, mis queridos profesionales, porque cuando se envió la actividad, en la información que se dio, se les dijo que buscaron un caso que haya sido presentado en la Corte Penal Internacional y algunos me trajeron a colación casos como la masacre de Amparo o casos juzgados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces hay que tener bien cuidado con esa diferencia. Quiero escucharlos, mis estudiantes, para cerrar la clase por el día de hoy. Buenos días, profesora. Les saluda David Camacho del grupo de Barinas. Mucho gusto. Doctora, gracias. Doctora, usted mencionaba el narcotráfico, ¿ok? Pero el narcotráfico, más que un crimen de derecho internacional penal, es como un crimen transnacional, ¿no? Es decir, no lo tenemos como un crimen grave, no lo tenemos como un crimen de lesa humanidad. No es como el genocidio en sus distintas variantes, genocidio por la utilización forzada de niños o genocidio, el apartheid y todo eso, pero el narcotráfico, usted lo mencionaba hace 5 minutos en su clase. ¿Usted lo considera así? No, estamos hablando de otros delitos internacionales. Porque recordemos que la Corte Penal Internacional nos juzga los otros 4 delitos, que es el genocidio, pero hoy estamos hablando de otros delitos internacionales. ¿Sí? Para complementar la materia, el último punto nos habla del punto 4, nos habla de los otros delitos y crímenes internacionales. Entonces, precisamente por eso, para cerrar la materia, estamos hablando de esos otros delitos, que son muchos más, porque es muy amplio, pero precisamente como para resumir, esos son los otros delitos internacionales, que entran dentro de nuestra materia penal internacional y que es importante que ustedes conozcan. Así como los delitos de crímenes de guerra, ¿verdad? Tampoco entran en los delitos de lesa humanidad. Y establecer, acuérdense, los 4 delitos que juzga la Corte Penal Internacional. Y precisamente los que tuvieron la oportunidad de ingresar a la página de la Corte se pudieron dar cuenta cuáles son los delitos que han sido juzgados.
A ver, nos queda poco tiempo, quiero escuchar a los demás compañeros que están allí conectados. Muchas gracias por tu Gracias. participación y por tu aporte. Buenos días, profesora. Buenos Habla por aquí días. Luis Osuna con Erimir. Profe, bueno, nosotros revisamos los casos de la Corte. Han entrado 22 casos específicamente, pero solamente 2 han sido juzgados. Y lo que me llamó la atención y es triste, pues, porque se demostraron los crímenes y juzgan por 12, 15 años unos crímenes horrendos. Por ejemplo, Lubamba, que es el que trajo mi esposa, que entrenaba, agarró niños soldados allá en el Congo y masacraron poblaciones enteras fueron 12 años y a la larga salieron en libertad porque tenían en el proceso. O sea, se ve como en vez de justicia no se corresponde. Pues eso nos llamó poderosamente la atención y nos quedamos allí pues hay como un vacío en el derecho internacional. Que se encuentra en construcción, y precisamente cada día esa construcción se fortalece con todos aquellos pactos y tratados. Recordemos que el derecho internacional no es fácil, ¿sí? Tiene una gran magnitud y ellos tienen que apoyarse de las legislaciones internas o de las organizaciones internas de cada estado para poder realizar las investigaciones, y que muchas cosas son borradas. Entonces solamente nos quedan las evidencias que dejaron para poder ser evaluados. ¿Quién más va a participar? Nos quedan 2 minutos para finalizar nuestra clase. Espero que haya sido de agrado haberlos acompañado, haber aprendido un tema diferente que de pronto dentro del ejercicio no lo vemos muy a menudo, pero es importante conocer todo lo que tiene que ver con lo que es el derecho internacional, y la materia penal internacional es una materia muy bonita, muy agradable. ¿Alguien más para cerrar? Buenos días, le habla la Buenos doctora días. Yuraima. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Un placer. Bueno, la temática es por demás muy interesante. Yo también me gustó mucho también las temáticas que se desarrollaron en los cuadernillos que nos anexó, muy buenas, de mucha utilidad, de ver cómo el hombre en su afán de poder, a veces en su afán tanto de poder, también de problemas étnicos, culturales, ha hecho tantos crímenes contra sus mismos compañeros, contra personas que no piensan igual que ellos. Ideologías. Y bueno, por la ideología, gracias a Dios, pues se ha creado todos estos organismos que han contribuido y siguen contribuyendo a penar esas personas que atentan contra sus compañeros, con las personas, a veces con sus connacionales. Yuraima, compañera, se me acaba el tiempo. Sí, me despido con todo el cariño. Las notas ya están siendo cargadas. Espero que tengan un feliz fin de semana.